Bueno, buenas tardes para todos. Este grupo lo conformamos Juan Guillermo Botero, Juan David Uribe Santos. Escogimos el tema de contenedores en el desarrollo y despliegue de aplicaciones cloud. Básicamente vamos a ver en este tema las ventajas, las utilidades y buenas prácticas de una forma pues más académica, como tal como lo hicimos. Entonces, básicamente, como para comenzar, el desarrollo de software moderno se organiza alrededor de una atención técnica concreta, eh, donde las aplicaciones deben construirse con rapidez, ejecutarse de forma estable en diferentes entornos y mantenerse bajo condiciones de cambio frecuente. Básicamente tenemos un tema y una disyuntiva, y es que vemos que hay personas que les gusta almacenar sus aplicativos en una máquina local, y vamos a ver cuáles son las ventajas de tener un contenedor. Entonces, básicamente, el problema cuando manejamos esto en un servidor local, encontramos que tenemos entornos inconsistentes debido a las diferencias entre el desarrollo, pruebas y producción, que generan pues obviamente errores, dependencias incompatibles, que tenemos distintos proyectos que requieren versiones de librerías, entonces unas requieren unos, otros requieren otros, y runtimes también. El despliegue es frágiles, vemos que son despliegues lentos, difíciles de replicar y propensos a fallos en la producción. Y máquinas virtuales que ya generan demasiado peso en los equipos. Entonces los arranques son en minutos, altos consumos de recursos, costos elevados porque necesitamos máquinas muy poderosas. Entonces, debido a esto es que se implementa el tema de los contenedores. Vamos a ver a continuación qué es un contenedor. Debido a esto, un contenedor es una forma de virtualización a nivel de sistema operativo que permite ejecutar procesos aislados con sus propias dependencias, bibliotecas, variables y configuración, aunque compartan el kernel del sistema anfitrión. NIST describe las tecnologías de contenedores como una combinación entre virtualización del sistema operativo y empaquetado del software de aplicación, orientada a proveer una manera portable, reutilizable y automatizable de ejecutar aplicaciones. Entonces, básicamente, el contenedor es una unidad de software autocontenida que hace que empaquete el código, más las dependencias, más la configuración de una sola unidad portátil y reproducible, y esto pues obviamente genera unos puntos de aislado. Está aislado mediante namespace y cgroups del kernel Linux, comparte el kernel del SO definido por una imagen inmutable y versionada, y maneja un estándar OSI que garantiza la interoperatividad entre runtimes. Entonces, un contenedor es algo que es demasiado bueno, o una acción muy viable para poder tener el tema de los almacenamientos de nuestros programas. Vamos a la siguiente. Vamos a ver básicamente cuál es el funcionamiento general o el ecosistema de los contenedores. Sabemos que el ciclo de vida en una aplicación contenida, ¿cierto? Empieza en el código fuente, pero no termina en el repositorio. El equipo define un archivo de construcción como un Dockerfile, donde declara imagen, base, dependencias, copia de archivos, ¿sí? Variables, puertos expuestos y comandos de arranque. Luego se construye una imagen, se etiqueta con una versión, se prueba localmente y se publica en un registro. Desde allí esa misma imagen se descarga en el entorno de ejecución y se inicia como contenedor la secuencia. Parece lineal su valor y tiene una forma de repetibilidad. Básicamente el flujo lo vemos que empezamos por el Dockerfile, después volvamos al tema del build, después del registry, después el run, y por último tenemos la orquestación. Ya mi compañero les va a explicar la otra parte de los contenedores. Listo. Ya teniendo claro el concepto de qué son los contenedores, voy a pasar a contarles un poco de algunas ventajas que nos da el uso de estas. Una de las ventajas que nos dan los contenedores es la portabilidad. Esta nos permite que simplemente teniendo instalado en nuestro equipo o en el servidor en la nube un sistema de containerización, y teniendo la aplicación con las dependencias ya empaquetadas, basta con eso para poder inicializarla. No es necesario realizar ajustes o instalación de dependencias en un servidor. Por otro lado, tenemos la velocidad de arranque.
como mencionaba mi compañero Juan, anteriormente para probar una aplicación era como necesario aislarla dentro de una máquina virtual, las cuales son muy pesadas. En cambio, un contenedor, el arranque es en milisegundos prácticamente. Otro punto es el aislamiento. Con este aislamiento me refiero a que en un servidor, gracias a los contenedores, es posible tener varios proyectos funcionando de forma conjunta y cada uno con sus propias dependencias sin que éstas generen conflicto entre ellas. También está la escalabilidad. Digamos que en algún punto nuestra aplicación tiene una alta demanda y se presentan picos de tráfico altos. Los contenedores nos dan la facilidad de clonar o crear nuevas instancias de ese mismo contenedor, ayudándonos a controlar mejor la carga. Y por otro lado tenemos la eficiencia, ya que no necesitamos pues crear nuevos entornos o máquinas virtuales. Reducimos el uso del hardware y reducimos los gastos en infraestructura. Listo. Ya adentrándonos en el contexto del mundo del cloud, del DevOps, los contenedores son una pieza fundamental. Por ejemplo, cuando hablamos de despliegue e integración continua, eh, el contenedor nos asegura de que los pipelines cuando ejecutan las pruebas automáticas y realizan el despliegue, esa misma pieza en la cual se realizan las pruebas es exactamente la misma que finalmente se va a desplegar en producción, garantizándonos una estabilidad en los entornos. Por otro lado, ya en cuanto a microservicios, pues los contenedores son como la pieza base de esta arquitectura, ya que en lugar de pensar en una aplicación monolítica, los contenedores nos permiten dividir los componentes en pequeñas partes y luego desplegarlas por separado. Por otro lado, los contenedores están escritos como un estándar general, no están adaptados a ningún entorno. Por lo tanto, un mismo contenedor puede ser desplegado en AWS, en Azure DevOps o en cualquier entorno en la nube sin afectar el código. Listo. Ahora, trasladándolo a un caso práctico de la vida real, podemos imaginar, por ejemplo, un equipo de desarrolladores que están trabajando una aplicación y el front lo diseñan con framework React, diseñan la API del backend con Node.js y la base de datos la diseñan con Postgres. Para que cada uno pueda trabajar por su lado en la aplicación, pues tendrían que instalar la misma versión de Node, asegurarse de configurar los puertos, las variables, todo el tema de las dependencias, que no se escape ninguna diferencia, ningún fallo. Y pues siempre se terminan presentando discrepancias. Eh, Gracias a Docker y a los contenedores, esto ya no sucede. Como comentamos anteriormente, empaquetaríamos el front en un contenedor, la API del back en otro y la base de datos en otro. Y con comandos como Docker Compose ya desplegaríamos todos los componentes al mismo tiempo y sin ningún tipo de conflicto. Y luego ya con Kubernetes, que Kubernetes vendría siendo como una aplicación que ayuda a realizar mantenimiento bueno, es una plataforma que ayuda a mantener aplicaciones containerizadas. Esta Kubernetes nos ayuda a monitorear 24 horas del día los contenedores, revisar de que no se presenten fallas. Si alguno de los contenedores llega a reiniciarse por algún error o algo, o apagarse, Kubernetes se encarga de reiniciarlo automáticamente. Y también nos ayuda con la escalabilidad. Si se presentan eh, altos flujos de demanda en la aplicación, él automáticamente crea nuevas instancias de los contenedores para así controlar mejor la carga. Algunas de las aplicaciones que están desplegadas con este sistema de contenedores podemos encontrar Spotify, Netflix, entre muchísimas otras. Listo. Cuando hablamos de containerización, por el simple hecho de usar esta arquitectura, no significa que nos estamos librando de problemas en cuanto a seguridad. Existe
existen ciertos principios que debemos seguir según marco de referencia NIST SP800-190. Uno de ellos está tener en cuenta en dónde descargamos las imágenes de nuestros contenedores. Tenemos que asegurarnos de que sean fuentes confiables y que sí, no descargarlo de cualquier sitio, ya que puede ser peligroso. También eh, tenemos que seguir el principio de mínimo privilegio para los contenedores. Los contenedores tienen que tener solamente los permisos mínimos para funcionar. No podemos darle más accesos a nuestro sistema, ni accesos de root ni admin. Por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado con las variables sensibles que almacenamos, no las podemos almacenar en las imágenes. Tenemos que inyectarlas o sí, importarlas desde otros métodos externos, pero nunca en las imágenes como tal. Y por otro lado, tenemos que revisar bien, bueno, tener en cuenta el núcleo, o si el núcleo del sistema bajo el cual funcionan los contenedores viene siendo el mismo sistema operativo del servidor. Por lo tanto, si este presenta algún peligro o algún riesgo de seguridad, pues los contenedores también lo pueden presentar. Entonces, también hay que monitorear y revisar esa parte. Y listo. Ya como conclusión, tenemos que los contenedores nos ayudan a mantener entornos consistentes. Eh, También nos ayuda a acelerar el ciclo de vida del software. Nos permite entregar de forma continua software seguro y escalable. Y también, pues, vimos que es como la pieza fundamental y una pieza clave en cuanto al cloud nativo y al desarrollo en la nube. Listo, aquí en pantalla tenemos como las referencias que utilizamos para la presentación del proyecto y no sería más de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y listo, muchas gracias. Muchísimas gracias.